Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Estamos en un nuevo programa de La Rueda y hoy nos vamos a abocar al tema de la cultura, que es nuestro capital simbólico, individual y colectivo, construido por generaciones durante muchos años. Tenemos como invitada a la escritora Eugenia Cabral, que nació en Córdoba, Argentina, en noviembre de 1954. Es una poeta, dramaturga, crítica literaria y gestora cultural argentina, comprometida con la causa de los derechos civiles, políticos y gremiales, específicamente de los trabajadores. Ella nos mandó audios respondiendo a una serie de preguntas, los cuales vamos a escuchar porque tenía dificultades para conectarse directamente en este horario por el Zoom. A mí me gustaría comentar brevemente las últimas novedades en el campo de la cultura, que no son buenas, por otra parte. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, República Argentina, peligran 36 centros culturales y 600 talleres gratuitos. Se anunciaron recortes en el programa cultural en barrios y peligran talleres de los que participan 30.000 personas. Los talleristas no cobran desde diciembre y ahora les harán contratos solo por 3 meses y con una reducción del 16% de horas. Suspenden talleres virtuales y no abren las inscripciones para los presenciales. Estos recortes se suman a los despidos masivos en el programa PASE Cultural. Habrá marchas y asambleas este viernes frente al Ministerio de Cultura. Estos acontecimientos pasaron en esta última semana, por eso me parece importante nombrarlos. Por otro lado, el gobierno anunció el cierre del INADI. El vocero Manuel Adorni dijo que el presidente Javier Milei avanzará en el desmantelamiento de diferentes institutos que, según él, no sirven absolutamente para nada. El primero será el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Adorni incluso se quejó por no poder avanzar más rápido hacia el cierre definitivo del organismo. Por los tiempos burocráticos, los procesos no son tan veloces como uno quisiera, expresó. Bueno, nos encontramos con este panorama político que implementa toda una serie de recortes que no son los primeros, sino estos son los últimos dentro del campo de la cultura. Para eso trajimos como invitada a la señora Eugenia Cabral, que nos va a responder una serie de preguntas. La primera es la presentación. Así que, Luisa, si por favor nos podés pasar la presentación de Eugenia, así la vamos conociendo. ¿Cómo no? A ver. Buenos días, Liliana, y buenos días a la audiencia de La Rueda. Bueno, eh, mi actividad como escritora ha abarcado varios géneros de la poesía, el ensayo, el teatro, y además de eso he sido una activista gremial, digámoslo así, eh, y de derechos humanos desde que comencé, desde 1982 hasta la fecha. En aquella época, sobre todo, eh, formando parte de un grupo, Raíz y Palabra, en Córdoba, con el cual realizamos muchas actividades eh, sobre los derechos humanos y luego con respecto a los derechos de los artistas y los escritores hasta los últimos tiempos, y especialmente en 2005 hasta
2009 formé una asociación de escritores para trabajar por la pensión para los escritores, que terminó siendo otro proyecto de ley diferente del que había presentado la CEA, pero Caretti de entonces, pero terminó siendo la actual ley de reconocimiento artístico de la cultura del coro. Bueno, esa es mi actividad y, digamos, además de eso, he dado talleres en instituciones, privados, me he dedicado siempre a la investigación de la historia de la literatura de Córdoba, de la poesía, perdón, y dentro de poco justamente voy a publicar un libro sobre ese tema, y uno de los libros más importantes que he escrito se refiere a la presencia del poeta español Juan Larrea en Córdoba entre 1956 y 1980, un poeta de origen español, un exiliado, muy reconocido en España, pero poco conocido precisamente en Córdoba. Bueno, esta es en general la actividad que he desarrollado hasta ahora. Bueno, qué interesante, ¿no? Sobre todo, digamos, esta investigación sobre Juan Larrea, que sí, realmente no es muy conocido, por lo menos para mí, en la Argentina. Pasamos, Luisa, a la segunda pregunta, a ver qué nos contesta o qué opina Eugenia. ¿Cuáles han sido los ataques a la cultura desde que asumió el actual gobierno? Y a continuación, digamos la otra pregunta, ¿cómo se están organizando para enfrentarlos en tu provincia, en la provincia de Córdoba? Los ataques a la cultura desde que asumió el actual gobierno son ataques de liquidación de todo lo referido al apoyo estatal al el desarrollo de la denominada cultura, a la que en realidad deberíamos llamar cultura artística, o algo así, porque el término cultura, digamos, desde Levi-Strauss por lo menos en adelante, tiene un significado más amplio, pero nos referimos concretamente a los organismos de cultura, el Instituto Nacional de Teatro, el Fondo Nacional de las Artes sobre todo, el Instituto Nacional del Cine, de la Música, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, y esto tiene un sentido bastante claro de entender, que es, al desfinanciarlos, obligar a los artistas, a los escritores, a someterse al régimen de empresas privadas. Y las empresas privadas no han venido con este gobierno. Las empresas privadas, las industrias, las denominadas industrias culturales privadas, vienen desde, por supuesto, desde hace muchos años. El pequeño problema es que venían siguiendo exactamente la misma impronta que sigue toda la industria argentina, que es la de la desvalorización del trabajo y es la de la precarización, así, con ese neologismo, que no es precariedad, sino precarización, vale decir, algo que no era precario, que era el salario, convertirlo en un objeto al que se le ha aplicado la precariedad, es decir, se lo ha precarizado. A mí me parece correcto ese neologismo. ¿Qué implica esto en el terreno de la cultura? Implica que en el país existen muy pocas industrias culturales
que no estén radicadas en la capital federal. En general no existen ni discográficas ni monopolios editoriales, ni cinematográficas, nada en el interior del país. Y sí existen millones de habitantes, y entre esos millones de habitantes están los que se dedican al arte y la literatura. Si bien en Rosario, en Córdoba, sobre todo hay algún desarrollo de esas industrias, es nimio comparado con la cantidad de creadores que existen en el país. Y acá es justamente en esto está el problema. Entraríamos de esta manera, si se hubiera logrado totalmente hacer desaparecer a los organismos descentralizados de cultura, en que solamente quedarían con posibilidades materiales de desarrollar lo que hacen quienes vivan en Capital Federal, cercanos a ella, en forma relativa en estas dos grandes ciudades, pero el resto de los creadores, no solo geográficamente, sino también estéticamente, quedarían por fuera. ¿Por qué? Porque ninguna empresa cultural de tipo privada, va a darle libertad al creador. Simplemente le va a decir, tenés lugar para hacer esto y lo va a tener que hacer. Ahora, esto tampoco es nuevo, esto no es nuevo, esto viene de hace muchos años en que de una manera u otra estos mismos organismos habían sido cooptados, se habían estado dando una serie de irregularidades que originalmente no tenían, como ocurrió en el INT durante el directorio de Parodi, que hizo cambiar el estatuto, y lo que Milei ha pretendido con su ideología fascistizante es no solo dejar sin trabajo, como está ocurriendo en toda la economía argentina, que es el despido de trabajadores y el trabajo por salarios al límite de la servidumbre, sino además de eso la persecución de tipo ideológica. Es decir, pongamos por caso, algún teatro independiente del interior del país cuya única posibilidad era hasta ahora que el Instituto Nacional del Teatro le diera un subsidio que se rinde, ¿no?, meticulosamente para poder expresar ideas que a lo mejor son rupturistas de una manera u otra. Si eso se hubiera podido aplicar tal cual lo quería la ley ómnibus, bueno, ese teatro olvídese de que lo iba a poder hacer porque no iba a tener menos. Digamos, es una profundización de la línea general que traen toda la economía y entre ellas las industrias culturales con respecto a la privatización. No hay un desarrollo en la Argentina de la cultura no oficial, sino de la cultura apoyada por el Estado, que no es lo mismo como puede existirlo en otros países. La prueba es que la mayor parte de las universidades, por ejemplo, tienen muchas dificultades para desarrollar su parte editorial. Si hay algo importante y que tiene mucho prestigio de eso, y el otro costado es que también siempre se ha mantenido ínfima
el apoyo que las municipalidades pueden dar a los habitantes para el desarrollo de la cultura. En Europa, por ejemplo, eso es distinto. Bueno, los europeos tienen el dinero que se llevan de nuestros países para poder hacerlo, pero nosotros deberíamos intentarlo. Qué bueno, Bueno, qué qué bueno. interesante, ¿no, Sí, Luisa? Bueno, nos habla obviamente del desfinanciamiento del Fondo Nacional de las Artes, del Instituto Nacional del Cine, de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, y remarca Eugenia el tema de la precarización, que no es de ahora, en estos ámbitos de la cultura, y la centralización en la ciudad de Buenos Aires. A esto se le suma más ajuste y y componente ideológico es. del gobierno de Javier Milei con todas sus Qué claridad, tendencias ¿no? fascistas. Sí, qué Ujú. claridad de Eugenia para explicarnos esto de los ataques a la cultura. Y mucho miedo asusta cuando nos dicen, ¿no? Que todo tiene el objetivo, de financiamiento, el objetivo del sometimiento a empresas privadas y la precarización, ¿no? Así Ujú. que sigamos escuchando o la escuchamos a Martita y o a Clelia. Bueno, no sé si Marta, Clelia quieren acotar algo sobre de estos temas que son muchos, es todo un panorama general, Claro. y luego continuamos, Sí, Luisa, ¿te Sí, parece? sí, como vos digas, Lili. sí, como quieran, yo no tengo problema. A mí me preocupa el tema de la cultura, porque la cultura es la expresión de la identidad de un pueblo, ¿no? Y creo que, me escuchan? Sí, Sí. perfecto. Sí, bueno, y bueno, justamente se está atacando a la identidad, ¿no? Como se hizo cuando colonizaron América, o sea, toda la cultura de los aborígenes se destruyó, se prohibió, y yo tengo la sensación como que estoy viviendo siglos atrás, o sea, como que está pasando algo parecido y que nosotros estamos sorprendidos, choqueados, escuchando, mirando y con todos los conocimientos que tenemos no podemos hacer nada o no estamos haciendo nada. Me suena así, ¿viste? Me duele muchísimo porque la expresión de la cultura es la expresión de la historia, de la forma de vida, del clima del lugar, de la forma de vincularse, de la forma hasta de manejarse en la economía. Todo lo que pasa en una población sale en una obra de teatro, en una obra literaria, en la música, y que nos condicionen todo esto es que nos condicionen nuestra propia identidad. Es Ujú. una forma de dominio, aparte del beneficio económico que pueden tener las empresas que monopolizan, hay una cuestión de poder. No solamente es una cuestión de economía, hay una cuestión de economía y una cuestión de poder. Ujú. Eso es Bueno, lo que yo sí, sí, visualizo. sí, 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 seguramente. Clelia, ¿querés acotar algo el micrófono, por favor? Hay que destachar el micrófono. Ahí está. Bien. Estaba pensando en, alguien dijo que el sistema en que vivimos todo lo convirtió en mercancía. Mm. Porque si no los pueblos son consumidores y productores de cultura. Se expresan los individuos y los grupos humanos, se expresan de cierta manera. Esa es una de las formas de la cultura. Sin embargo, actualmente parece que si no se vende, no sirve. Lo digo groseramente. De manera que se maneja de manera grosera, digamos, aspectos de la cultura sencillamente para las grandes masas consumidoras. Y no siempre es de calidad. Lo importante es que se pague. Y así es que se pierden
joyitas culturales que se podrían compartir porque no sirven para la venta. Les voy a contar una anécdota. Hace muchos años me tocó estar en Cosquín, muchos, tenía las niñas chicas que ya son más que adultas, en uno de los primeros festivales del folclore. Estaba en un hotel donde había ido la delegación de Corrientes. En ese momento, principios del Festival de Folclore de Cosquín, eran delegaciones populares. La delegación de Corrientes eran correntinos de diferentes pueblos de Corrientes que tocaban y cantaban todo el día para ellos mismos y para deleite de los que estábamos ahí. Y así como eran, como se vestían y como eran, se presentaron en el escenario. Eso se terminó. Se comercializó el Festival de Folclore y solamente acceden grandes figuras. El otro día, grandes figuras ya conocidas en el teatro comercial. Las delegaciones populares no están más. Tanto es así que una cosa ridícula, pero que sucedió, el otro día escuchaba en una audición que Cafrune, que era una figura consagrada, es el que presentó a Mercedes Sosa en el Festival de Cosquín, que había viajado con un único vestidito y la alojaron gente amiga y la presentó en el escenario sin que hubiera estado contratada previamente. Y alguien le dijo, ¿cómo vas a traer a esa mujer con cara de sirvienta? Dios. Qué bonito, ¿eh? Aparte, qué manera de denigrar un trabajo, ¿no? Qué horror. Y después resultó ser nada menos que la Negra Sosa, orgullo de nuestro folclore y de la cultura argentina. Así Sí, pero es. fíjate que a No ella, la se Negra ría. Sosa, Cafrune y a todos estos los trataron de sacar del medio y no porque producían poco, justamente, todo lo contrario. Claro, claro, es así. Mm. Esperemos que tengamos la fuerza de sostener las formas de expresión auténticas que tengamos. No consumamos cualquier cosa. Y ni hablo del gran arte, ¿no? Y de las grandes formas del saber y de las instituciones que la sostienen. Por supuesto que cuestan. La cultura no debería ser una mercancía, es una expresión de un pueblo entero que hay que sostener. Ese servicio nos lo tiene que dar el Estado. Un servicio básico es, como los demás. Bah, ¿para qué voy a seguir protestando? No, no, Bueno, si vos tenés razón en lo que decís, lo que pasa es que justamente lo que no quieren es que emerja la cultura popular, la identidad, lo nacional, nos podamos diferenciar, podamos crecer, eso es lo que no quieren. No, por supuesto, que eso viene de afuera y hay, como uno dice, lo llaman cipayos, a los de adentro que se venden. Es así, fue siempre así. Lo que pasa es que estamos asistiendo en este momento a la historia, está pasando la historia. Nosotros la estudiamos que pasó algo hace muchos años y ahora está pasando. Lo estamos viendo pasar. Me hacían recordar cuando me jubilé, yo saqué un libro, Psicología y Alfabetización de Jóvenes y Adultos, con relación a esto que decía Eugenia, de las editoriales, de las universidades, del rol del Estado y demás. Ese librito está basado fundamentalmente en una investigación que se hizo dentro de un instituto de formación docente, que no tienen editorial, la única que tiene editorial es Eudeva, muy caída. O sea, el trabajo partió de allí, podía llegar a ser algo que colaborara para
otros estudiantes que vinieran más adelante. Sin embargo, se convirtió en una tarea individual, ¿no? Y por supuesto había que tener dinero como para poder buscar una editorial que lo editara. Yo fui a Eudeva. En Eudeva sí te lo editan, pero dice hay una larga lista, larguísima, larguísima, y va a tener que esperar años a que le toque el turno, ¿no? Con esto me refiero, digamos, porque esto está ligado, la edición está ligada de la mano de la investigación. Si dentro de los profesorados se investiga, que se investiga mucho, dentro de la universidad se investiga también, que se investiga mucho, pero bueno, necesitas luego darle una forma que en general la gente no lo hace por las editoriales que no existen, ¿no? En su momento, Eudeva, antes de la dictadura militar, publicaba muchísimo. Ahora no sé cómo estará en este momento, pero al 2015 estaba pequeñita, reducida, y no daba abasto para sacar todo lo que se investigaba adentro. Entonces se transforma, si no hay apoyo del Estado, habría que ver cómo es en otros países, que Eugenia nombra que en otros países sí lo hay, se transforma todo en una tarea individual, por fuera de las instituciones, de donde salieron las investigaciones, y bueno, y con un gran esfuerzo, inclusive monetario, cosa que hoy día ya no se va a poder hacer más, porque sacar una pequeña edición de un librito en cualquier editorial pequeña ya es imposible. En su momento sí se podía hacer, estamos hablando unos cuantos años atrás. Entonces yo me temo que se va a reducir por asfixia económica eh, todas esas pequeñas publicaciones que van saliendo de un arduo trabajo dentro de las instituciones estatales, ¿no? Ya sea de formación Tareas docente heroicas. o ya sea, digamos, universidades, que hay un montón de universidades en la Argentina. Bueno, no sé si Luisa podemos continuar, si las chicas no quieren acotar algo más, Sí, con Lili, el tema de cómo se están organizando para enfrentar todas estas políticas de ajuste en Córdoba. Continuamos con el audio, que creo que es el 3, perfecto, los ordenamos para que no mi se nos amor, mezclara. ¿cómo no? Adelante entonces con Eugenia. En Córdoba se dio, como en casi toda la provincia, un movimiento muy fuerte y muy dinámico para enfrentar la aplicación del DNU, la ley ómnibus del gobierno de Milei, especialmente a través de una especie de gran asamblea que se autodenominó Cordobazo Cultural. Pero bueno, lo importante es que esto solo fue una parte de todo el desarrollo de la lucha en el país, que abarcó hasta el día 24 de enero hasta 70 puntos de manifestación. A veces en pueblos muy pequeños del interior del país se dieron manifestaciones en alguna placita con unas banderas. Esto es justamente lo que me refería en la respuesta anterior, ¿no? Lo que se puede llegar a sentir, que el desamparo que se puede llegar a sentir desde los pequeños lugares es muy grande. Un aspecto muy importante de esta respuesta ha sido el método, y el método ha sido la autoconvocatoria y la asamblea. Esto era necesario y además era casi materialmente, no existía otra forma, porque las direcciones gremiales en la cultura, como en todos los otros tipos de trabajo, están justamente hace mucho permitiendo en un grado mayor o menor este
proceso del cual hablaba, en el que las empresas privadas ya venían tomando cada vez mayor injerencia en el desarrollo cultural. Es una de las cosas que es bastante visible, es esta venta por determinadas tarjetas que solo se utilizan para compras de entrada, por ejemplo. Entonces, si Ticketek le interesa un espectáculo, prácticamente solo las entradas se compran por medio de esa tarjeta, y eso no es que se aplique solo a los teatros comerciales, no, en los teatros oficiales de las provincias también se accede a, a los espectáculos auspiciados por empresas privadas, a veces incluso dejando de lado la programación del teatro oficial. Por ejemplo, entonces, ¿esto qué significa? Significa que en vez de estar los grupos independientes de música, de danza, de lo que sea, en los espacios físicos que administra y mantiene y sostiene el Estado con las contribuciones del ciudadano, no. Ese lugar lo ocupa una empresa privada. Por eso es que ha sido muy importante esta lucha a nivel nacional. Por supuesto que el mayor desarrollo se dio en la ciudad de Buenos Aires, por simple cuestión estadística de cantidad de habitantes, pero se dio en todo el país, porque esto de la privatización de la cultura, en la cual Milei ha metido la mano a fondo, la aplicación de la motosierra, esa imagen tan horrenda que utilizan, pero de todas maneras las ramas de alguna manera que iba a cortar ya estaban un poco ajadas. Entonces, en esa medida, la necesidad de sostener los mínimos amparos que a veces, o las mínimas garantías, respaldo que el Estado puede brindar al desarrollo independiente, digamos, de la cultura, eran muy necesarias, y así lo entendieron. Y entendieron que no, para eso se tenía que luchar contra todo el contenido del DNU y todo el contenido de la ley Ómnibus. Y se manifestaron y pusieron, como dice ahora, los cuerpos en las calles. Y me parece que eso algún resultado ha dado. Bueno, acá Eugenia, digamos, nos a noticia del Cordobazo Cultural, que no teníamos información que haya salido con ese nombre, y los 70 puntos de manifestación el día 24 de enero, ¿no? Y de esta tendencia a la autoconvocatoria y a las asambleas, que no está siendo solo dentro del campo de la cultura, sino en los barrios, en las organizaciones sociales. Hoy mismo hay una asamblea en ADEMIS, que es el Sindicato Docente de Capital, para preparar el paro del día lunes, que es el día que inician las clases acá en la República Argentina. Así que bueno, nos gustaría escuchar, porque le preguntamos también a Eugenia, cómo definiría la cultura, qué abarcaría, cómo piensa el rol del escritor, ¿no? Y cómo está viviendo, sintiendo y pensando el momento actual desde que asumió el gobierno de ultraderecha. Si te parece, Luisa, seguimos con las otras respuestas. Sí, 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 cómo no, cómo no. La verdad que es súper interesante todo, lo que trae Eugenia. Ahí ponemos las otras respuestas.
¿Cómo definiría cultura? Bueno, algo adelante en las primeras respuestas con respecto a qué significa cultura. Desde un punto de vista antropológico tiene un significado muy amplio porque abarca desde la manera de cocinar los alimentos, la religión, las formas parentales, etc. Y se ha olvidado un poco ahora, pero fue de uso hace años el hablar de cultura artística o cultura literaria. A ver, es probable que por el ambiente donde me muevo, cuando hablo de cultura en general, nos referimos solamente a los aspectos artísticos y literarios. Yo prefiero utilizarlo en ese sentido para no mezclar cosas, porque es uno de los elementos que se suelen pensar cuando se habla en sentido general, es también el de la política, tanto como el de las leyes o qué sé yo. Entonces, prefiero utilizarlo en sentido específico, que abarque solo lo literario y lo artístico. Pero dentro de eso, de todas maneras, siempre hay una mirada sobre el resto de los componentes, de los elementos que componen la cultura, porque la sociedad es una estructura abarcativa, justamente. Y dentro de la sociedad, el rol del escritor en la cultura depende de muchas cosas, sobre todo porque es una actividad netamente subjetiva. Y en eso no hay reglas, digamos. Puede ocurrir X cantidad de cosas, de situaciones, y es incontable las posibilidades de toma de postura de parte del escritor como sujeto. En cuanto a si hay un debe que se deba cumplir como escritor, y no, yo no estoy segura de que deba ser así, de que tenga que existir necesariamente un deber ser. Me parece que además sería inútil pedirlo, es inútil pedirlo. Aquella cosa del compromiso durante los años 60, no, por supuesto que no me parece mal, y yo hubiera sido la primera entre los escritores comprometidos de haber vivido en esa época, ¿no? Pero no me parece obligatorio, justamente porque el sujeto, no, bueno, depende de sus cualidades, ¿no? Sí, en este momento en concreto, creo que los escritores están cumpliendo, pese a sí mismos, a veces, un rol político fundamental. Y eso es el problema. El problema es no solo la postura que el escritor tome, sino cuál es el rol que el sistema le designa o le asigna. Concretamente, en estos tiempos, lo más grave que ha ocurrido es el asesinato selectivo de escritores en Gaza, en la Franja de Gaza. Al-Areer, por ejemplo, fue asesinado por un tipo de arma que llega así, en forma dirigida hacia un punto, y ese punto era donde él trabajaba. Quiere decir que la postura a favor de la liberación de Palestina respecto del Estado
Estado sionista de Israel le costó la vida. Y bueno, a Roger Waters le ha costado la segregación, y a otra escritora que no va a salir en estos momentos el nombre, que le cancelaron al principio una conferencia en Frankfurt, y no debemos olvidarnos que Milei ha tomado partido por Israel, una postura que sería extensa para explicar, pero que en definitiva muestra a las claras su alineamiento con Estados Unidos y con la OTAN. Sí, desde ese punto de vista está marcando una línea divisoria. Quiere decir que no se puede ser presidente porque desde el poder se le está asignando a los ciudadanos, y entre ellos a los escritores, el estar de un lado o de otro. De la misma manera que el protocolo antipiquete de Bullrich nos está asignando el estar del lado de los trabajadores que quieren defender el derecho de manifestación en las calles, o no, o de quienes cumplan con el protocolo antipiquete y marchen por las veredas. Y nos encontramos frente a un 24 de marzo, por ejemplo, donde nadie va a querer ir por las veredas, porque justamente si algo significa el recuerdo de que se instaura el día 24 de marzo, es el de ganar las calles, de manera que ahí también hay una división entre quienes van a, sobre todo teniendo en cuenta cuál es la postura política de la vicepresidenta Villarroel, pensar que no se van a cortar las calles el 24 de marzo, nos coloca de un lado o del otro. Podría ser quizás más académica o teórica esta postura, pero justamente son momentos en los cuales la libertad de los escritores, porque eso es lo que tenemos los artistas y escritores. Hago un paréntesis aquí. Tenemos nuestras reivindicaciones de tipo gremiales, como puede ser el caché que se cobra, o si vamos a tener alguna manera de acceder a una seguridad social, a una pensión, etcétera. Pero por otra parte también está la cuestión de la libertad de expresión y de creación. Tenemos ese doble rol. Entonces, en este aspecto de la libertad de expresión y de creación, bueno, en estos momentos no hay más que dos opciones. La presidencia no es posible porque significa quedar del lado de los que de alguna manera acuerdan con que está bien la invasión a Palestina y a la Franja de Gaza, contra una supuesta lucha antiterrorista, de la misma manera que alguna vez se dijo que Saddam Hussein tenía bombas nucleares, o el decir no, eso es un genocidio y no vamos a valer ningún genocidio. De la misma manera, no vamos a caminar por las veredas, vamos a ganar las calles como las ganó el pueblo argentino siempre. ¿No? Eso no es una novedad, ni es solamente una cuestión de los piqueteros. Plaza de Mayo, por ejemplo, o la Plaza Vélez Arfiel en Córdoba, o el Monumento a la Bandera en Rosario, siempre han significado las masas de trabajadores y del pueblo luchando por
la caída de un gobierno o por el apoyo a grandes figuras. Y eso doña Patricia Bullrich tendría que anotarlo en su agenda, es mi manera de pensar. Bueno, cómo le agradecemos a Eugenia todas estas reflexiones e informaciones. Sabíamos del asesinato de los periodistas en Gaza, inclusive de ellos y sus familias también. Este dato se nos agrega también del asesinato selectivo de escritores en Gaza, o sea, con drones o bombas o misiles dirigidos directamente a donde están trabajando o donde viven, ¿no? A mí se me aparecía, digamos, una frase de Eduardo Galeano, que yo creo que hace total referencia a lo que dice Eugenia, que es: la marea alta separa bagres de tarariras. Y creo que está haciendo referencia al tema de la neutralidad. En estas situaciones es imposible ser neutral. El que se la juega de neutral está del lado de los opresores. Yo creo que en general, digamos, el tema de la neutralidad no va, es un encubrimiento para otra cosa, decir yo soy neutral. Aunque ella reflexiona que, digamos, me parece haber entendido que el compromiso por parte del escritor a veces no es obligatorio, ¿no? Como que creo entenderlo, si no después nos corregirá Eugenia, que se puede ser un buen escritor y no comprometido. Creo que eso es lo que quiere decir. Pero con respecto, digamos, a los momentos como los que estamos pasando en Argentina, como los que se está pasando en Gaza, no sirve el tema de la neutralidad. Hay que tomar postura. ¿Estás de un lado o estás del otro? Creo acordar, digamos, con esto que nos plantea Eugenia. A ver, Marta, sí. Perdón, tomaron la decisión de destruir la cultura, no de tomar a determinados escritores, porque siempre fue así, siempre persiguieron escritores, persiguieron actores, la gente que se expresaba siempre la perseguían. En este momento nadie se puede expresar, ¿entendés? Se están sacando la posibilidad de expresión, o sea que deben pensar que si tienen que hacer eso para que nadie se exprese, porque si alguien se expresa, se va a expresar en contra de ellos. Es tan terrible que es difícil expresarse a favor. Yo siento eso, como que nadie se puede expresar, destruimos la cultura directamente. Es lo que están haciendo. Sí, Antes, yo creo que se refería, Marta, a Eugenia, se refería a esa época en que entendía que todo el arte debía ser comprometido. Sin embargo, hay temáticas intimistas de cierto tipo que no implican compromiso. Algunas personas tienen vena como para eso, ¿no? La cultura, ¿qué es? La cultura es todo. Entonces, en la cultura se va a hablar de uno, se va a hablar de otro. Cuando se toque un tema que no les guste, entonces atacan al escritor que lo hace. Pero en este momento, no sé por qué motivo, es no paralizar todo, que no haya cultura directamente. O por lo menos así lo expresan. Después, a lo mejor. A veces, sencillamente, con quitarte los medios basta. Yo estaba pensando en las muy buenas figuras que hemos tenido acá, que se han ido, tanto en el campo de la ciencia como del arte. Un Milstein, por ejemplo, no podía investigar acá, y como persona era peligrosa, porque era una persona de izquierda. Entonces se lo ganó Inglaterra. Ahí le dieron los medios y ahí desarrolló todo su saber. Eso es la dominación, eso es el sometimiento, eso es la colonización, Celia. O sea, si tienen que ir a llevar el saber allá y aportarlo allá, es porque está así como se llevaban el oro, se llevan los científicos, se llevan la cultura, se llevan todo lo que les conviene. Es una colonización, no hay otra. Un momento, ¿se lo llevan o se tiene que ir porque aquí no tiene medios de desarrollo? Es lo mismo, no tiene medios porque hay puesta la pata encima que no deja que tenga medios. Que eso, no es tan eso es cierto, por algo
Lo mismo hablo de las figuras del arte. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido excelentes, pero excelentes cantantes que han hecho toda la carrera en Europa. Claro. Y después figuran, por ejemplo, como italianos, como Eso le no pasó sabía. a Cosuta. Cosuta era argentino, hijo de italianos, un muy buen tenor. Bueno, figuraba en las críticas musicales como el tenor, primero decían argentino, luego ítalo argentino y luego directamente italiano. Claro, porque tiene doble Para poner ciudadanía. un ejemplo, Claro, nosotros claro. tenemos dos primeras bailarinas del Ballet Real de Londres y otra de la Ópera de París, y son argentinas las dos. Claro. Una es Sí, sí. Marianela Núñez, que ya debe estar por retirarse. La Sí, carrera de los bailarines es yo muy corta. creo, como dice Clelia, que lo que no logran hasta ahora por aprobación de leyes, bueno, este DNU que está vigente, no se sabe hasta cuándo y demás, lo logran por asfixia económica. Claro, O lo van a ir logrando por asfixia económica, ¿no? claro. Por la falta de recursos para todo. Para todos los investigadores, por ejemplo, del CONICET, ahora que se presentaron para las becas para hacer el doctorado y que no se las aprobaron. Esos jóvenes se van a ir si quieren hacer una carrera de investigación. ¿Dónde la van a hacer? Si acá el único organismo que se puede hacer es el CONICET. Entonces, si no le aprueban las becas de investigación, van a ir a otro país que los reciba, si es posible, para hacer su carrera de investigador, ¿no? Ahora vos sabés que todo esto el común de la gente no lo sabe, y yo lo que veo como hace muchos años, porque no es nuevo, hay un programa que informa en todas de las universidades en C5N hasta las 12 de la noche. Yo me acuerdo cuando fui a verle Luthier, que hace 40 años, y hacían un sketch cómico donde pasaban todos los programas para la cultura, también a las 3 de la mañana. Era gracioso eso porque era una burla. Entonces, todos son responsables de lo que pasa, porque hay radios, ahora no se llaman radios, son los que aparecen por YouTube, que son bastante críticos, pero después, cuando pasan un programa donde la gente se podía informar, pasan a las 12 de la noche. ¿No? O sea que todos tenemos parte en el arte algunos de alguna manera y otros de otra. ¿Por qué no hay programas informativos? Porque no necesariamente tiene que ser una crítica, sino estar informando lo que está pasando. Vos lo informás y que la gente sepa, que la gente se encargue de criticar. No lo están haciendo. Esto que cuenta Celia de estos artistas argentinos que están en Italia o en Francia, ¿dónde sale escrito eso? ¿Quién lo sabe? Solamente el que se interesó lo buscó y lo leyó. Y así como eso todo, yo creo que la desinformación, si bien es parte de una política, también es parte de la gente que no se ocupa de informar y la gente que no se ocupa de informarse. Bueno, cuando nos menciona Eugenia las industrias culturales, que es un tema abordado por la Escuela de Frankfurt, ¿no? Una vez, digamos, que las tareas culturales, escritura y artísticas y demás dejaron de ser individuales y pasaron a ser cooptadas por la industria cultural, ya la línea editorial la pone el medio que cooptó la industria cultural. Y ya no Claro. pasa, digamos, por la calidad de la información, ese es un proceso que se vivió con la BBC también, sino por lo que se vende. Ese es el proceso, ¿no? Hay documentales de la BBC que lo registran muy bien. En su principio era la calidad de la información. Luego, con el tiempo fue avanzando y es lo que se vende. O sea, pasa a estar, digamos, a partir de, bueno, si querés, de la Segunda Guerra, después a posteriori, de la década del 50 y demás, con las reglas de cualquier industria, guiada por la ley de la ganancia, ¿no? Entonces, el que pone la plata pone la línea editorial. Obviamente lo vemos con La Nación.
Milei, lo armaron a Milei. El otro día decía Ariel Goldstein, precisamente quien estudia los temas de extrema derecha y la internacionalización de la extrema derecha, que Milei lo fabricó la Nación Más, Claro, digamos, porque era nadie y lo empezaron a inflar. Yo le decía a mi esposo, le digo, pero ¿cómo este tipo hablando 1 hora? ¿Cómo le dan 1 hora para hablar? Cuando no, es hay muy otras cierto. personas que por ahí le dan 5 minutitos, bueno, a los partidos de izquierda o a otras referentes, digamos, de organizaciones sociales o a la izquierda del peronismo, bueno, lo que sea, un poquito tiempo. Y le digo, ¿cómo le dan 1 hora a este tipo? Lo fabricó la nación. Más. Sí, sí, lo hicieron con Entonces, Trump, con Bolsonaro, con el presidente de Ucrania, con el presidente ¿cómo se llama? Grecia, hace muchos años pasó esto con un presidente que lo subieron así. Y después, cuando son electos, te das cuenta que el sostén se lo dio este, alguien opuesto a los que lo votaron. mm. Bueno, Después, Luisa, le vamos a pedir sí. disculpas a Eugenia porque no podemos pasar todo, ya estamos al borde de nuestro horario. Todas las respuestas, quedaron 2 preguntitas ahí pendientes. De cualquier manera, es importantísimo y cómo nos describe todo este panorama de la cultura que viene desde antes y ahora se ha acentuado muchísimo más. Le agradecemos mucho, digamos, su participación. Y bueno, y tal vez en otro momento podamos continuar con lo que quedó pendiente y cómo va evolucionando todo este tema del cordobazo cultural y de la defensa de la cultura, las autoconvocatorias, las asambleas, específicamente en la provincia de Córdoba. Le agradecemos, por supuesto, a Marta, a Clelia, a Luisa. Y bueno, Luisa, si querés comentar algo más, o Marta o Clelia, como para ir cerrando ya el programa de hoy. Sí, me parece bárbaro seguir con este tema, seguir escuchando a Eugenia. Excelente, ¿no? Siempre el pueblo cordobés dándonos tanto conocimiento y tanto aprendizaje. Nada, solamente agradecer y esperar que la próxima semana podamos seguir escuchando esto, tantas cosas para hablar y seguir reflexionando juntos, ¿no? Y Sí, te digo los la temas verdad, nos superan, es Lili, uno atrás de otro. sí, Lili, algo re cómico que me pasó a mí, pero como Mm. yo no soy experta en esto eh, pero le voy a preguntar a mi hijo que le encanta ir a pescar, digo, la marea alta separa bagres de tarariras. Y la verdad, chicas, que yo me quedé con eso. Y claro, mucho tiempo no hay durante el programa para googlear, pero estuve viendo diferencias entre bagres y tarariras, ¿eh? Y me voy a seguir informando. Mareal, chica Mareal. Bueno, Clelia, Marta, ¿algo más? ¿Alguna reflexión más? ¿Alguna conclusión? Vamos Sí, yo a... No, adhiero a Luisa. Pienso que el tema debe continuar y quiero seguir escuchando a Eugenia. Sí. Ujú. Dejamos para la vez que viene o para cuando corresponda. Bueno, Muchísimas gracias. le agradecemos al equipo, a Eugenia y a la Radio Conciencia Top New por cedernos el espacio. Será hasta la próxima con un nuevo programa de La Rueda.